nuestra colonia, en algunas partes, por supuesto, que ha sido más severo esta crisis del empleo, dejando, por supuesto, una herida que padecen millones de mexicanos y cuya recuperación hasta ahora ha sido mínima. Y es que de mayo a septiembre se han recuperado al menos 7.8 millones de empleos. Para ahondar en este tema nos enlazamos con Enrique Díaz Infante, él es director del programa de sector financiero del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Gracias, Enrique, por platicar con nosotros. Encantado, Alejandro. Hola, Mitzi. Ayer estaba yo revisando estos datos sobre el empleo y leía que la Organización Internacional del Trabajo estima 24 millones de empleos perdidos por la pandemia en nuestro país. Yo te preguntaría, ¿ya pasamos la etapa más crítica de este panorama de desempleo en México a consecuencia del COVID-19? Te diría, Alejandro, sí, y quién sabe. Supuestamente sí, pero todo depende cómo se comporte la pandemia. Lo más preocupante, y lo estamos viendo eso en Europa, es si se dan rebrotes y si estos rebrotes están fuera de control. Ahora, en el caso de México, pues la verdad es que nunca no lo hemos controlado la pandemia en sí misma. Ha ido disminuyendo el número de muertos, pero lo que te quiero decir es que en Europa el rebrote ha sido muy fuerte, porque ahí sí lo controlaron y luego vino un rebrote. Aquí en México no tanto. Y lo que sí es un hecho es que la pérdida de empleos, lo que sí demuestran es que se ha minorado. O sea, siendo realistas, lo peor se vivió en julio. Y ahorita ya la pérdida de empleos es menor. La economía creció más fuertemente de abril a junio. Y ahorita empieza a repuntar, aunque se espera, según la encuesta de perspectiva económica del sector privado que realiza Banco de México, que el decrecimiento de la economía anual vaya a ser de un 10%. Y el rebote de la economía, si se le puede llamar rebote, en 2021, el próximo año, va a ser aproximadamente 3%. Entonces, la recuperación de empleos se va a dar, pero no en la medida en que estaban previo a la crisis sanitaria. Y con esto yo respondo a tu pregunta. Supuestamente lo peor estaba pasando. Esperemos que no venga un rebrote fuerte del COVID en octubre, noviembre. No se mezcle con la influenza. Yo creo que no, o no tan fuerte, dado que no hemos salido realmente. Y yo creo que el impacto pues ya se está viendo, va a estar como en 10% de la economía y pérdida de empleos. Pues como te digo, en abril fueron de 12 millones de empleos, 1.6 millones de esos en la formalidad, y ahorita pues se calcula que más o menos, según Banco de México, las cifras están como, la ETOE, la encuesta de trabajo formal, está como en 825,000 empleos perdidos. Oiga, Enrique, pero ¿cómo se tendría que entender esta situación después de que esta semana, bueno, pues el mismo presidente habla sobre la recuperación no lo manejó como recuperación, sino la creación de 200,000 empleos, poco más de 200,000 empleos? Pues básicamente no es una creación, son aquellos que se perdieron a lo largo de todo este tiempo y todavía pues no se van a poder alcanzar esos empleos que se hablaban hace ya algunos meses, justamente porque se atravesó este asunto de la pandemia. ¿Cómo se tendría que interpretar esta situación? Pues, Mitzi, yo te diría que se debería interpretar como que será un sexenio perdido. Es un sexenio donde ahorita la caída de la economía ha sido brutal y la recuperación va a ser paulatina y marginal para que al 2024 lleguemos a una economía que esté en los niveles del 2018. Entonces, la recuperación de la que habla el presidente, pues es una recuperación partiendo de que la caída fue brutal y que esto está haciendo, como tú bien señalas, Mitzi, recuperar parte de lo mucho perdido. Pero no creación de nuevos empleos, vamos, o sea.
Oye, Enrique, y a propósito de esto, en abril yo recuerdo que el presidente en estos mensajes que dio a propósito de la pandemia hacía referencia que en 9 meses tenían una meta de crear 2 millones de empleos. Ni de chiste entonces. No, a ver, yo creo que ahí luego el presidente y desde el gobierno juegan mucho con las cifras de los programas sociales, estos programas del primer empleo, jóvenes construyendo futuro, sembrando vida y demás, que no necesariamente, que no califican como empleos, o sea, son programas asistenciales que dependen de apoyos del gobierno. Entonces no es necesariamente generación de empleos. Lo que es una realidad es que el empleo en México ha perdido ingresos, de capacidad, y se está precarizando. Y que la recuperación de lo que teníamos en 2018 la vamos a alcanzar plenamente yo creo que en 2024. Entonces es una situación preocupante, y vamos a empezar a ver, además del problema del posible rebrote de la pandemia, vamos a empezar a ver cambios en el empleo por sectores, donde va a haber sectores ganadores, tecnología y sector salud, sectores perdedores como el sector turístico, aviación, hoteles. Entonces esa recuperación del empleo va a ser en sectores, no todos en parejo, y yo creo que los grandes perdedores de la pandemia son las mujeres. A las mujeres les ha tocado llevar la carga del trabajo, el ciclo escolar a distancia que están llevando los niños, la reincorporación al mercado laboral, pues quizás va a ser más difícil para las mujeres. Entonces, yo creo que tenemos que partir de que la recuperación del empleo plena se va a dar hasta 2024, cuando regresemos al nivel que estábamos. Y no todos los que van a recuperar el empleo, no todos lo van a recuperar parejo. Las mujeres van a ser las que más van a perder, y son las que más están llevando ahorita la carga de toda la economía, los cuidados, niños, viejos, enfermos, y todo el ciclo escolar a distancia lo están llevando las mujeres, y con detrimento de su capacidad para trabajar, ¿no? Es decir, será una recuperación muy larga. Justamente eso le iba a preguntar, ¿cuál es el sector de la población que pues resulta más afectada en medio de toda esta pérdida de empleos, de recorte de salarios? Porque también hay que decirlo que muchas empresas decidieron sí, quizá no prescindir de su plantilla laboral, pero sí recortarles salarios o recortarles incluso prestaciones o algún tipo de incentivo que se tenía dentro de esta misma empresa. ¿Y cuáles serían las consecuencias entonces? Usted ya mencionaba en el caso de las mujeres, ¿cuál será la consecuencia para ellas de ya no recuperar un empleo, de ya no llevar este sustento a la familia? Efectivamente, Michi, como decía, es en las mujeres donde vamos a encontrar al segmento más golpeado, y que su reincorporación al mercado laboral pues no va a ser en la misma medida, y esto puede tener impactos muy fuertes al interior de las familias. En el Centro Espinosa Iglesias, nuestro eje rector de las investigaciones es la movilidad social, el ascenso y descenso de clases sociales, de estrato socioeconómico. Y hemos visto que las mujeres son las que más, o tienen un ingreso, las que más apoyan al gasto en educación y salud de los hijos, con el impacto positivo que esto tiene en la movilidad social. Esta movilidad social, este ascenso que pueden tener la siguiente generación, se puede ver afectado severamente por esta pérdida de empleo, de calidad y de cantidad en el segmento de las mujeres, que van a ser las grandes perdedoras de esta crisis, ¿no? Enrique Díaz Infante, muchísimas gracias por estos comentarios aquí en Mega Noticias TVC. La entrevista completa la podrán encontrar, ya saben, en nuestras redes sociales, nuestro portal meganoticias.mx. Gracias, Enrique. Al contrario, Alejandro. Hasta luego, Mitzi. Nos vemos.